Para ser soplador, primero te tiene que gustar. Después tener capacidad para saber manejar vidrio. Y poner mucho empeño. Poner mucho empeño. Y si no te sale la pieza a la primera, intenta a la segunda. Si no, a la tercera. Y a la cuarta. Porque a mí me ha pasado. A mí me han venido con el encargado con piezas muy difíciles de hacer. Muy difíciles de hacer. Que es que no había forma de coger la pieza. El morde para hacerlo, no había forma. Óyeme, o sea, a ver si tú... Bueno, pues venga, voy a intentarlo. Y una, y otra. Y yo decía, esta me tiene que salir a mí. Y otra, y otra, y venga. Y yo le decía al encargado, escúchame, espérate un momentito, que me estoy haciendo pipí. ¿Sabes lo que hacía? Iba a hacer pipí. Me daba una huerta. Iba para la taquilla. Cogía un caramelo, cualquier cosa, o me fumaba un cigarrito cuando yo fumaba, me fumaba un cigarrito por ahí. Y dándole nada más que vuelta a ver cómo yo podía sacar esa pieza. Y cuando subía por allí por las escaleras de la taquilla, llegaba a mi puesto de trabajo y me liaba y fallaba la primera y la segunda, pero la tercera ya no la fallaba, ya iban todas para adelante. Y eso era empeño y porque ya era una cosa que a mí me gustaba. Yo no me hallaba sin yo poder hacer una pieza. Esa pieza me tenía que salir a mí. La importancia de la arquitectura industrial de la fábrica de vidrio La Trinidad trasciende en sí el concepto más físico de la arquitectura. Sobre la arquitectura hay que proyectar ideas, emociones y relaciones con lo social. La arquitectura por sí sola es algo que no tiene un valor específico. La arquitectura siempre es habitabilidad desde el principio de la historia, ¿no? Y a partir de ese momento, en torno a la fábrica de vidrio La Trinidad, encontramos una historia de la ciudad, una historia del barrio, una historia de las personas, y ese es el valor auténtico de la arquitectura, cómo fue proyectada para ser usada y cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando de funcionalidad, ha ido adaptándose a nuevos modos productivos en relación con la energía, en relación con las relaciones laborales, en relación con el proceso histórico, en relación también con las demandas del mercado y con las propias necesidades que la fábrica iba imponiendo. Esa es la arquitectura verdadera de la fábrica de vidrio de La Trinidad, y ahí es donde debemos incidir para su recuperación, haciendo de ella una lectura completa, una lectura integral, una lectura en profundidad, una lectura basada en las distintas capas que el pasado ha ido depositando sobre esta fábrica de vidrio, como el gran vidrio que en un momento determinado Duchamp va componiendo como obra maestra de la vanguardia histórica y que luego deposita en el suelo y se va impregnando de tiempo. Estamos en arquitectura impregnada de tiempo, y el tiempo más el espacio son realmente la arquitectura. La fábrica de vidrio de La Trinidad, uno de los elementos fabriles más antiguos de la avenida Miraflores, es cuna de la industria en Sevilla, puesto que su ubicación o su construcción y su puesta en marcha es de 1902, por Luis Rodríguez Caso. Esta fábrica, como digo, es de los elementos más antiguos y es la que empieza a dar vida industrial en esta zona de Sevilla. La fábrica de vidrio La Trinidad, si entramos en su descripción, lo primero, el lugar. Esto formaba parte de lo que podríamos llamar el alfoz medieval de la ciudad de Sevilla, un entorno extramuros formado por huertas, por fincas, por explotaciones ganaderas, por lagunas, por caminos que conectaban la ciudad con el hinterland cercano, con la Sevilla región. Así es como hay que entender en un primer momento, hasta finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, esta avenida de Miraflores. A partir de un momento determinado, la propia expansión industrial de la segunda revolución industrial va a hacer que hacia el norte
partiendo de las murallas de la Macarena, en lo que era la Ronda de Capuchinos, Ronda de María Auxiliadora, se vayan instalando una serie de espacios industriales significativos relacionados con las empresas urbanas para fabricación de gaseosas, para fabricación de tejidos, aceites y en este caso concreto bienes de consumo como el vidrio. Ese es el primer espacio matriz de la fábrica de vidrio. Luego tenemos que hablar de quién cambia este espacio, que es José Luis Rodríguez Caso, un militar, ingeniero, persona ilustrada cuando ya la ilustración no existía, pero que sin embargo entiende que la ciudad de Sevilla es algo más que su historia, que la ciudad es también futuro. Asiste a una exposición internacional en Bruselas, conoce una fábrica de vidrio y contrata allí mismo en Bruselas a un maestro vidriero que se llamaba José Tirión y le trae a trabajar en una fábrica que él va a fundar. En 1902 manda un proyecto al Ayuntamiento de Sevilla y crea la fábrica de vidrio La Trinidad de Sevilla. A partir de ese momento, a partir de una primera nave que es el origen de la fábrica, formado por hornos de crisoles, que son los que en un primer momento permiten la fusión del vidrio, con calderas todavía alimentadas por el carbón de los espacios cercanos, carbón vegetal, carbón de Villanueva de Riminas, va a construir ese proyecto que irá poco a poco aumentándose con el paso del tiempo. Se crea y se pone en funcionamiento como un ejemplo de empresa y de fábrica con un futuro brillante. De hecho, se mantiene durante 100 años funcionando y alberga a más de 500 trabajadores en algunas distintas épocas. Y es un negocio boyante, ¿no? Como digo. Esto da lugar a que tenga ese cariño y esa acogida en toda la zona de Miraflores y Macarena. Para entrar aquí a formar parte de la plantilla no hacía falta muchos requisitos. Si no tenías el graduado o no tenías grandes estudios, lo que hacía era irte a una calle que había al lado del ayuntamiento, que era donde se sacaba el tríptico. Entonces comprabas el tríptico, lo rellenabas, venías aquí, lo presentabas y si te aceptaban, pues nada, pues ellos te decían cuándo podías venir a trabajar. Bueno, pues a mí me tocó de venir a trabajar un lunes por la tarde a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde me presenté aquí a las 6:30 de la tarde, porque, claro, para presentarme al encargado y que me dijera, bueno, que dónde me iba a poner a trabajar. Eso fue un 25 de octubre del año 1971. Bueno, y entonces yo tenía 14 años recién cumplidos, porque era con la edad que se entraba aquí. Y claro, y la necesidad obligaba en aquellos momentos pues a entrar a trabajar como temprana edad. Y claro, ya cuando llegó el momento, pues el encargado pues me puso pues donde comienzan todos los trabajadores del vidrio, a correr el archa, o sea, llevar la pieza una vez acabada de la máquina, ya una vez cortada la boca y terminada por completo, la llevamos al arca de cocción. Y así sucesivamente. Volvías por una pieza, por otra y por otra y por otra. Y así, pues durante 12 horas, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. La fábrica seguirá creciendo, se irá acotando el espacio urbano de la avenida de Miraflores con proyectos de cerramiento, con una nueva entrada, irá creciendo, se le añadirán nuevas naves y hacia 1934, producto de la conflictividad social que hay en Sevilla, es la época en la que los estallidos obreros son constantes en las principales ciudades españolas, los propietarios de la fábrica deciden venderla a una cooperativa que se constituye en ese año. Es la cooperativa en activo hasta 1998, que ya cierra la fábrica, más continuista de toda España, desde el 34 hasta el 98, y en torno a esta fábrica se fue formando pues líderes obreros, oficiales de trabajo, una relación estrecha con la avenida de Miraflores, con las otras empresas que aquí existían. Cuando yo entré aquí a trabajar, pues habría unas 400 personas entre los dos turnos de trabajo, personas auxiliares, en fin, porque aquí había pues bastantes talleres.
bastantes talleres que formaban parte de todo lo que era para llevar la producción del vidrio. El taller de herrería, el taller de refractario, que se encargaba de hacer todas las piezas de horno. El taller de herrería se encargaba de hacer morderías, cañas de soplo, herramientas, bien, que había bastantes personas en ese taller cuando yo entré. Carpintería, carpintero, si no mal no recuerdo, había uno más el ayudante, que ese se encargaba de hacer todas las piezas de madera, bancos, bancos de trabajo, en fin, se encargaba de todo lo que era la pieza de madera, hasta las propias cajas para cargarlas con el cristal, se hacían en la carpintería, se hacía de todo. Los moldes para el material refractario, piedras, ladrillos y eso, también se hacían en la carpintería, se hacía de todo. Desde el punto de vista archivístico, desde el punto de vista en el que yo puedo moverme o puedo argumentar el valor que tiene la memoria del trabajo en cuanto que se recoge en los documentos. Toda empresa recoge su historia, su trayectoria, su evolución a través de los documentos que va generando por la propia producción que va desarrollando, ¿no? Entonces, en la Trinidad se recoge efectivamente, pues se podría haber recogido, ¿no?, en sus fuentes documentales toda la historia de la evolución de la empresa desde principios de siglo, a lo largo de todo el siglo XX. Si no tenemos documentos que den fe de cómo se ha desarrollado la evolución empresarial, la evolución del trabajo, que no guarda memoria del trabajo que aquí se ha desarrollado, pues a partir de ahí todo lo que podemos es inventar, elucubrar o recibir las informaciones que nos puedan dar los trabajadores a través de sus relatos orales de cómo era este proceso industrial, pero siempre, por supuesto, va a ser una información, digamos, parcial, porque el trabajador puede tener memoria de cómo elabora un producto, de cómo lo fabrica, pero no tiene una información completa de cómo se comercializa, de cómo se ha generado, de qué correspondencia ha generado esa fabricación, ese producto, de por qué siquiera se ha generado o por qué se ha hecho un diseño en un momento determinado y no se ha hecho otro. Empecé de aprender, como he dicho anteriormente, donde se suele empezar al principio de formar parte del vidrio como trabajador, y a los 3 meses de estar aquí, pues yo me había formado un poquito para poder seguir escalando puestos, poder seguir un escalafón, porque antes se llevaba un escalafón, iba puesto por puesto, ahí no se te escapaba ni uno. Bueno, pues a los 3 meses me subieron del escalafón. Ya seguía siendo peón, pero con más categorías. Ahí duré 6 meses. De llevar la pieza al arca, pues pasé a formar parte de sortar la pieza de la caña y limpiar la caña para que el soplador la cogiera limpia para volver a hacer otra pieza. Yo se la llevaba al de la máquina para hacerle el corte en caliente. Entonces yo soltaba la pieza, se la llevaba al de la máquina. Una vez que el maestro la terminaba, entonces yo limpiaba la caña y la volvía allí y el compañero se la daba al soplador una vez limpia para que volviera a hacer otra pieza. Ahí duré pues unos 6 meses. Me pasaron, porque también fui cogiendo experiencia, porque siempre vas pidiendo, oye, déjame 5 minutos, o tú mismo cogías algo caliente y le ibas dando palos, porque era el puesto de enderezacopa, porque la copa salía del molde todavía caliente y blanda. Entonces tú la ponías horizontal en el banco de trabajo del maestro, la ponías en horizontal y le ibas dando palos, dicho así, y le iba dando palos para poner la derecha, hasta que ya se solidificaba totalmente, se la pasaba al maestro y el maestro le ponía el pie.
los vidrios azules, rojos, amarillos, esos han iluminado desde hace mucho tiempo la historia y las vidas de muchísimos ciudadanos. Ya con la llegada de la revolución industrial, evidentemente los modos, los procesos cambian y el vidrio fabricado industrialmente, aunque con sistemas de carácter semiautomático, semimecanizado, tienen su lugar aquí en este espacio de la fábrica de la Trinidad. Vamos a encontrar cómo a partir del sílice, de la mezcla, se produce luego ya la fusión en los hornos de balsa. Luego ya en los hornos de balsa, que es un espacio específico en una de las naves que hay en esta empresa de la Trinidad, se da ya el soplado, el moldeado, el decorado. Luego, por tanto, todo el complejo de la fábrica está regido exclusivamente por la lógica de la producción, y a ello hay que añadir los otros espacios, los de almacenaje, los de administración, de gestión, de comercialización y también los talleres. Hay que tener en cuenta que era una ciudad autosuficiente, aquí se fabricaban las herramientas, los moldes, se reparaban las cosas en una cultura donde todavía existía el concepto de la reparación, no de la sustitución, algo muy interesante en los tiempos actuales, donde simplemente se sustituyen las cosas en un afán desmedido por el consumo y por la falta de valor, por las cosas que sí que han tenido valor en un momento determinado, ¿no? De ahí pasé a la máquina, ya a cortar con el mismo procedimiento. Le decía al compañero, déjame un minutillo, déjame... y yo, ¿qué es lo que hacía en las paradas? Pues cogía, me comía el bocadillo rápidamente y encendía la máquina sin gastar gas ni oxígeno porque te reñían. Lo que hacía era encendía la máquina, cogía la pieza, la ponía en la cogida y yo me ponía a dar vueltas simulando como que estaba trabajando en cadena, y pasé ahí a la máquina. La máquina creo que estuve porque no querían quitarme de la máquina, porque el encargado no le interesaba. Y ahí duré bastantes años, ahí creo que estuve 3 años. 3 años dándole vuelta y yo le decía al encargado, oye, que yo quiero aspirar a más, ¿no? Yo quiero... Porque ahí ya tenía otra categoría. En la máquina tenías otra categoría, cobrabas un poco más, pero yo quería seguir aspirando a más. Porque es que me di cuenta de que eso cada vez me iba gustando más y más y más. Y yo quería tocarlo todo. Yo era muy inquieto, yo quería tocarlo todo. Entonces, pues bueno, me dice el encargado, bueno, pues te voy a ascender de puesto. Ya me puso como peón especializado o oficial de segunda, que también cogía el trozo de vidrio del horno, se lo llevaba al maestro para que lo pegara en la pieza e hiciera el pie. En ese puesto no me pegué mucho tiempo, porque ya yo al estar al lado de los sopladores, porque ahí estabas al lado de los sopladores, yo ya me iba fijando cómo ellos trabajaban, y de vez en cuando les decía, oye, déjame que haga la última pieza. Ya poquito a poco, oye, déjame un minuto, oye, déjame. Y en las paradas, sin que nos viera el encargado ni el mecánico, cogíamos y cogíamos un poco de vidrio, aprovechábamos la oportunidad y ensayábamos. Bueno, y a mí no se me dio muy malamente. Yo creo que duré 1 año o algo así. Yo a los 19 años ya era oficial de primera. ¿Cuáles son las relaciones de esa empresa con su entorno inmediato o con un entorno más amplio, como puede ser el comercio con el resto del país o incluso el comercio exterior, de dónde se traían los materiales o dónde se compraban, por qué se compraban en un sitio y no se compraban en otro, los beneficios o pérdidas de la empresa, los expedientes de personal, qué plantilla había, cuál era la configuración, ¿no? Y los perfiles profesionales que había dentro de una fábrica. Todo eso nos lo da sin duda un archivo, nos lo da la fuente documental que se va generando, como digo, a partir del desarrollo de la propia empresa. Si no tenemos esa fuente documental, pues nos queda una historia bastante parcial, nos queda una memoria muy sesgada de cómo ha evolucionado una industria o una empresa a lo largo de su tiempo. Y bueno, y como oficial de primera de soplador, pues ahí duré bastantes años, porque por un lado no me compensaba de estar de maestro,
porque ganaba lo mismo. El maestro, lo que pasa es que se le decía maestro porque ya era el último escalón de lo que es el vidriero. No era el último escalón, pero en aquellos momentos se consideraba el maestro, el que terminaba la pieza, que era el que le ponía el pie. Pero yo decía, bueno, yo de alguna forma tengo que terminar mi labor, ¿no? Tengo que llegar al último peldaño. Entonces me decidí por aprender a hacer el pie y llegué a ser maestro. Pero, verás, no, ya una vez que lo conseguí, no me atraía tanto como el soplado. Porque el pie era un pie más grande o más chico, más grande o más chico. La pieza era de una dimensión, de otra dimensión. La pierna más larga, la pierna más corta, más gruesa, más fina. Sobre todo las piernas finas me encantaban. A mí me gustaba lo difícil, siempre me gusta lo difícil. Y me recreaba mucho más que de maestro. Me recreaba mucho más que de maestro. Bueno, y así seguí pues hasta ahí tocando, porque ya me picó más la curiosidad, porque aquí se hacía de todo. Se hacían copas, vasos, floreros, jarros, de todo. Que la Trinidad haya sido desde su punto de vista jurídico una cooperativa desde 1934 hasta 1998 es uno de los valores que contiene la fábrica. ¿Por qué? Porque explica cómo la continuidad de lo que hoy día llamamos la economía social tiene un origen histórico, evidentemente, atraviesa la etapa del franquismo en la cual todos sabemos que tiene una doble dimensión, por un lado un tipo de economía dirigista, un tipo de economía de carácter autocrático, pero que al mismo tiempo es capaz de contemplar en determinadas excepciones, ¿no?, cómo la economía social puede subsistir, obviamente siempre que se plegara al régimen y que no intervinieran en ese sistema laboral ningún tipo de reivindicación de carácter social, pero pervivió como modelo económico y luego con la llegada de la democracia siguió subsistiendo hasta que poco a poco fue languideciendo. Luego, por tanto, el tener aquí un ejemplo de economía social es uno de los valores patrimoniales desde el punto de vista de lo que hoy día se llama el patrimonio inmaterial asociados a este complejo de la fábrica de vidrio de la Trinidad, ¿no? Y evidentemente aquí se han tenido que formar no solamente trabajadores, sino empresarios, gestores, comerciales, toda una gama de oficios importantes que forman parte de eso que podemos llamar la fábrica gris, la fábrica que no se ve, la fábrica invisible, que evidentemente no se puede concebir sin la otra parte, la productiva, pero que entre las dos realmente es como crean un modelo empresarial determinado. Pensamos que este es un resquicio de los pocos que quedan ya de este espacio industrial. Ese cariño que tenemos los vecinos y la ciudad de Sevilla hacia este espacio y a esta industria artesanal, es importante conservarlo por la necesidad que estamos teniendo en toda esta zona a nivel social, por espacios sociales. Sería una conjunción perfecta en la barriada del Retiro Obrero, la avenida Miraflores y otras barriadas de daño conjuntas, Santa María de Ordás, San Pajés, La Barzola, etcétera. Bueno, una lista impresionante de barriadas, la cual se suministrarían de estos servicios sociales y del ejemplo histórico que aquí mantendríamos. La parte de memoria social y obrera relacionada con la fábrica de vidrio evidentemente tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con un cambio de paradigma en relación con la transformación que lo social, que el cuerpo social sufre en España a partir del siglo XIX, con la generación, como todos sabemos, de dos grandes grupos, muchas veces enfrentados, otras veces aliados, ¿no? El mundo de los propietarios, de la burguesía, el mundo del proletariado, de los trabajadores. Obviamente la propia historia de la fábrica a partir de 1902 es hija de los acontecimientos de la época. El primer tercio del siglo XX, todos sabemos que en España, en Andalucía y concretamente en Sevilla, fue un siglo conflictivo, un siglo en el cual no se habían resuelto los grandes problemas que España tuvo en el siglo XIX. Los clientes que hemos tenido así más señalados han sido Alemania, Jerez, o sea,
Me refiero a la clientela en general. Alemania era Guten Lambert, Jerez era Osborne, el que más cantidad de vidrio se llevaba. Bélgica también era buenos clientes nuestros, y la parte del norte de Asturias también teníamos bastante, bueno, no eran unos clientes tan fuertes, pero también nos hacían buenos pedidos. Aquí también tenemos un cliente que era un almacenista, que era Fuentes Guerra. Fuentes Guerra también nos consumía bastante. Así de clientes fuerte. También teníamos a Iberia, le fabricábamos a Iberia, a Spanay. Por tanto, aquí es un laboratorio que a pequeña escala podemos observar esas tensiones que se producían entre propiedad, producción, relaciones laborales, conflictos de clase. Evidentemente, sabemos que a partir de 1934 los propietarios, la burguesía sevillana, no es capaz de domesticar el movimiento obrero que existe asociado a la fábrica de la Trinidad, fundamentalmente de carácter socialista y de carácter anarquista. Y en ese momento es cuando la cooperativa es fiel reflejo de eso que se ha llamado la Sevilla Roja, y junto con los trabajadores del puerto, junto también con los trabajadores de la construcción y de oficios relacionados con la cerámica, son protagonistas de algunos de los conflictos laborales más importantes de la ciudad de Sevilla en los años 30. El vidrio no es una industria más, no estamos hablando de las distintas corcheras que tuvimos, de los distintos talleres que aquí hubieron, sino que aquí hablamos del vidrio artesanal, la única empresa o industria de este tipo de trabajos que existía en Andalucía. Entonces tiene ese valor. La fábrica empezó a empeorar porque al parecer vino una crisis en el sector, pero claro, debido a las máquinas. El catabino, por ejemplo, que nosotros aquí fabricábamos miles de catabinos todos los días, una empresa holandesa de vidrio, pues metió máquinas automáticas, que lo que hacíamos nosotros aquí en una semana ellos lo fabricaban en un día, y se podían permitir de abaratar el precio del artículo. No era automática, no era artesanal el catabino, pero los compradores de Jerez optaron por comprar más barato, vamos. Eso fue una parte. También las cristalerías nos desaparecieron. Ya aquí no había que comprar una cristalería. No fuimos innovadores. No fuimos a decir, vamos a sacar otro tipo de pieza que la máquina no lo saque. Lo sacamos, pero muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Nosotros queríamos seguir trabajando lo nuestro. Aparte, tampoco no salíamos al exterior para ver qué es lo que había, qué es lo que se podía fabricar aquí, que la máquina no lo hiciera, enterarnos de cosas. Pues no se consentía de que salieran los vidrieros, los maestros, no se consentía de que salieran a ver. No sé por qué. Aquí no se permitía de que uno que no fuera del consejo de dirección saliera a ver otros mundos. Pues yo la verdad que me he quedado bastante sorprendida y bastante, afectada, en cuanto que pensábamos, según los informes que habíamos recibido de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, cuando se incoa el expediente BIC de este edificio, que teóricamente se habían catalogado, o se habían inventariado, no catalogado, ¿no? Inventariado la maquinaria, y se había recogido el archivo. Pues yo, la verdad que cuando hemos entrado en estos días en la fábrica, no esperaba encontrarme papeles tirados por el suelo, ¿no? Puesto que si se hubieran recogido los archivos, no habría ahora mismo esa montonera de papeles que hay, no solamente esparcidas por el suelo del interior de la fábrica, sino como hemos podido ir viendo en el exterior, y ya hemos podido ver, pues bueno, algunos que imposible identificar, puesto que estaban hechos bloques con el agua y con el barro de la lluvia de estos días, pero sí hemos podido entresacar pues expedientes de personal
incluso de 1935, ahí tirados en el suelo, machacados por el efecto de la intemperie, ¿no? De la lluvia y del viento y de los gatos, y libros de cuentas, talonarios de obligaciones de la empresa, correspondencia, diseños de los trabajadores, de los dibujantes que diseñaban las piezas, incluso recortes de esos dibujos, ¿no? Documentos originales que dan fe de cómo se trabajaba aquí, de cuál era la tarea creativa que tenían esos trabajadores, y además, pues toda la trayectoria empresarial de la fábrica. Si Cultura se hubiera llevado el archivo, esos papeles no estarían aquí, lo cual demuestra que Cultura no se llevó el archivo, o se llevó una caja o un armario o algo, pero desde luego el procedimiento de archivística no manda eso. El procedimiento de archivística manda otra cosa a la hora de recuperar un archivo de una empresa o de cualquier sitio donde se encuentre, ¿no? Ya por último habíamos 67 o 68, no me acuerdo exactamente. Entonces no había para cubrir todas esas nóminas y todos los gastos que esto conllevaba, porque no había salida de venta. Eso fue también se reunieron, se dieron varias circunstancias para que esto se cerrara. Quisimos, un grupo de hombres, poner aquí nuestro pago único del paro para que esto pudiera seguir para adelante, pero la mayoría del personal dijo que no, que ellos no estaban dispuestos, porque ya habíamos puesto una vez el pago del paro único, lo habíamos puesto aquí, y claro, aquello duró lo que duró. Entonces, la mayoría de los compañeros dijeron que ellos no estaban dispuestos a seguir poniendo dinero, viendo cómo estaba esto. Ahora ponemos el dinero, y hasta recuperar otra vez el paro eran 5 años, y no querían arriesgarse. O sea que si esto fallaba, nos quedábamos en la calle sin nada. Entonces, pues tuvimos que aceptar a la mayoría democráticamente de que esto se vendiera y se cerrara. La fábrica de vidrio, ¿por qué debe ser conservada, ¿no? Sería una de las preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Por qué debe ser conservada más allá del expediente de declaración que incoa la Consejería de Cultura y que ya he comentado varias veces que es de carácter restrictivo, no tiene una visión integral, no recoge los nuevos avances que el patrimonio y la teoría patrimonial ha ido produciendo en Europa en las 3 últimas décadas? ¿Cuáles son los valores que realmente debe salvar? Primero, la integralidad de todo el proceso que aquí se lleva a cabo. Es un ejemplo singular desde ese punto de vista porque está contemplado todas las fases de la producción, desde la materia prima hasta la comercialización. En segundo lugar, es un ejemplo único en Sevilla y también en Andalucía, y a nivel español actualmente no existe ninguna fábrica de este carácter, más allá de algunos talleres artesanales, pero desde luego no con la calidad arquitectónica, no con la dimensión histórica y no con los valores sociales asociados a esta fábrica de una manera significativa. Ayudas del exterior, pues fuimos al exterior a pedir ayuda, al IFA, al ayuntamiento y a todos los órganos que nos parecieron para que nos dieran ayuda. Motivo, el horno que se nos estaba yendo, y pedimos ayuda para comprar un nuevo horno, porque el horno se nos estaba deshaciendo, entonces las piezas salían defectuosas. Después de lo malamente que estábamos, teníamos que tirar todos los días miles de piezas en mal estado, porque el horno no daba vidrio puro, porque ya el horno no fundía bien, no quemaba bien, las piedras se estaban deshaciendo, y se fue a pedir ayuda y nos dijeron que como teníamos muchas deudas con Hacienda y Seguridad Social, pues a los morosos no se les... Así me lo contaron mis compañeros que estaban en aquel momento en el Consejo de Dirección,
que no, a los morosos no se les daba ayuda. La fábrica de vidrio La Trinidad además forma parte de la memoria de generaciones de sevillanos, de aquellos que en un momento determinado construyeron su ajuar cuando se casaron, cuando fueron novios, ¿no? Y recogieron para sus comedores buenos, como se decía entonces, ¿no? Para sus vitrinas, el vidrio formando la vajilla, las copas, las jarras, los vasos de agua. Yo para entrar aquí, pues, me tengo que mentalizar y hacerme fuerte porque aquí eso, me he pegado pues media vida aquí metido, desde niño. Y me vienen muchos recuerdos. Ahí es donde está el auténtico valor también de la fábrica, su vinculación con este barrio, con el Retiro Obrero, con la fábrica de corchos Armstrong, con la fábrica de aceite La María, con la fábrica de seda. Esa era realmente la Sevilla industrial entre 1900 y 1930 y este es el testimonio que la ciudad de Sevilla y la administración andaluza debería conservar. Me vienen muchos recuerdos porque aquí he tenido muy buenos compañeros, muy buenos amigos. Y había momentos malos, momentos buenos. Por sus tamaños, por sus dimensiones, acogería perfectamente la carencia que tenemos en Macarena para los servicios sociales que pretendemos, la biblioteca, el centro cívico y por supuesto el no perder su origen, es decir, la escuela taller del vidrio artesanal y lo que es el Museo del Vidrio, pensamos que es un sitio inigualable para mantenerlo. La gente que te podían haber ayudado, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, el IFA, gente que te podían haber ayudado, no te quisieron echar una mano. Y compañeros que tampoco se prestaron a arriesgarse a seguir para adelante, porque tampoco se les obligaba a todos a seguir para adelante. Dijimos, oye, todo el que se quiera montar en el carro, que se monte en el carro. Si quedamos 30, pues quedamos 30, quedamos 40, quedamos 40. Pues esos 40 queremos seguir adelante. Su necesidad es impresionante y necesaria. Entonces nosotros siempre llevamos más de 5 años peleando y discutiendo con las distintas administraciones por la conservación y este planteamiento de proyecto que pensamos que es loable y totalmente entendible. La mayoría fue la que dijo cerrar, vender y cerrar, pues tuvimos que aceptar la mayoría y quedarnos todos en la calle. Porque la mayoría lo que quería era que esto se cerrara. Se hizo mal por intereses inmobiliarios, es decir, en aquellos momentos las fábricas de vidrio, los cooperativistas, se ven en la necesidad, por las deudas que mantenían, tener que cerrar la edificación. Y entonces, cuanto más se protegiese, menos dinero sacaban. Es la excusa que dan. Y entonces en hacer un expediente, una incoación concienzuda y adecuada profesionalmente, se hizo más pensando en el interés de la inmobiliaria que comprara para mantener mayor posibilidad de construcción en el día de mañana. En los últimos 40 años en Europa son numerosos los ejemplos de intervención en espacios industriales. De escala urbana, de escala rural, de escala pequeña, media, grande, en Alemania, en Reino Unido, en Italia. Es decir, aquí no estamos inventando nada, lo que estamos siguiendo es la estela de numerosas rehabilitaciones que en ciudades como Burdeos, como Nantes, como Lyon, como París, como Turín, como Manchester, como Berlín, como Duisburg, como Hamburgo, como Frankfurt, es decir, una nómina importantísima de lugares donde el patrimonio industrial ha empezado a ser un activo en relación con la propia historia de la ciudad, con la modernidad. Decía Stefan Zweig, el gran novelista austriaco del primer tercio del siglo XX, que la modernidad nos acerca a lo real. Precisamente ese es el valor que tiene la Trinidad, en modernidad, y nos acerca a lo real. ¿En qué sentido? En lo real que tiene Andalucía, en lo contemporáneo, en la modernidad andaluza, y es a partir del reconocimiento de esos valores cómo se debe intervenir. Realmente hay un proyecto de conservación de las 3 naves existentes, de una de ellas solo, la más grande por cierto,
pero pensamos que es escaso para las posibilidades que tiene, aparte que sería mancar, truncar un proyecto inigualable en toda Andalucía y parte de España. Solamente se protege una nave para darle uso social, según el PGOU, una biblioteca, mínimamente una biblioteca, pensamos que es escaso para las necesidades que antes comentaba, ¿no? Es importante recuperar esa memoria porque una sociedad no puede olvidar su pasado más inmediato, ¿no? No podemos pensar que lo importante es lo que sucedió hace mínimo 3 siglos, ni muchísimo menos, ¿no? Y el mundo de la archivística se ocupa no solamente pues, de cualquier manuscrito que pueda aparecer oculto en un rincón de un convento medieval, sino que la archivística tiene que recoger toda la documentación, las fuentes documentales de nuestro pasado, desde el más antiguo al más reciente, porque si no, no podemos contar la historia. La historia se construye a partir de las informaciones directas y fidedignas que tenemos de ella, no a través de interpretaciones que bajo distintos criterios se les pueden dar a los acontecimientos y a los hechos que han sucedido. Y la fuente documental es la fuente fidedigna que nos retrata la historia. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que los archivos de empresas, los archivos de la fábrica, son los encargados de recuperar la memoria del trabajo en todo su sentido, no solamente en el aspecto de, digamos, del trabajador, desde el punto de vista pues absolutamente a lo mejor reivindicativo, de las condiciones laborales, etcétera, que por supuesto, sino también cómo se movía el mundo empresarial en nuestro país y en una ciudad como Sevilla, ¿no? Como esa industria que ha generado esta ciudad a lo largo, desde principios del siglo XX, como estamos en toda esta zona de Miraflores, Macarena, ¿no? Cómo ha ido desarrollando un tipo de industria que ha generado su propia dinámica, y eso es lo que reflejan los papeles, y si no tenemos los papeles ya no podemos reconstruir esa historia pormenorizadamente, no podemos hacer un estudio serio. Después podremos decir, no, es que no había industrialización en Sevilla porque no hay vestigios de industrialización. Si los destruimos podemos desde luego pensar que es que nos estamos inventando que hubo una industrialización en esta ciudad. No han tenido en cuenta para nada el valor intrínseco de este edificio, que es el vidrio. Entonces pensamos que debería de aumentarse ese espacio protegido y reconocer el valor completo, es decir, no interfiere para nada la conservación completa de las 3 naves con un proyecto de construcción nueva, por lo cual, por un momento en que no se tienen por qué reñir la edificación y la propiedad inmobiliaria y el desarrollo urbanístico de la zona, con la conservación íntegra de los espacios, que creo que por sí solos ya lo merecen. Sería solamente una falta de sensibilidad el no reconocerlo. ¿Quiénes deberían hacerlo? Obviamente la administración, pero ella sola, con fondos propios, no. Hoy día hay muchísimas fórmulas para establecer convenios con agentes privados. Por ejemplo, la Fábrica de Vidrio La Trinidad, podríamos crear una sociedad que se llamara Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la cual una emisión de acciones sería suscrita por ciudadanos de Andalucía y de otros muchos lugares para salvar este ejemplo. Ideas, posibilidades, hay muchos recursos. El asunto es partir, en primer lugar, de hacerle preguntas al lugar. ¿Cómo intervenir? La responsabilidad de la conservación íntegra corresponde a Cultura, a las administraciones tanto municipal como de la Junta de Consejería de Cultura. Llevamos ya desde la plataforma y desde el centro vecinal, como digo, 5 años con inscritos, con invitaciones a que reestudien e investiguen y lleguen a la conclusión adecuada de reconocer el valor histórico de la edificación. Pero siempre tenemos la misma respuesta, y es la de que ya se hizo. Pero claro, lo que no quieren reconocer es que se hizo mal. Entonces la responsabilidad evidentemente es de las administraciones, que desoyen una vez más las peticiones democráticas de la sociedad, que hablamos con muchos motivos, con papeles por delante y demostrándolo en todos los motivos que decimos. Esta ciudad de Sevilla, pues digamos que muy bien, ha vivido durante mucho tiempo de los tópicos, de los valores tradicionales,
de la cultura religiosa, de esa riqueza tan importante, ¿no?, que se ha ido generando afortunadamente en esta ciudad, pero que llega a un punto de culminación en el barroco y estamos en el siglo XXI y seguimos pensando que el clímax cultural de esta ciudad es el barroco. Y se gasta mucho dinero en el barroco y se gasta mucho dinero por restaurar todo lo que se considera monumentalidad, todo lo que se considera monumento, pero sin embargo se desprecia y se destruye todo lo que representa la vida cotidiana. Esta ciudad parece que da un salto del siglo XVII, da un salto del barroco a la modernidad, supuesta modernidad de hoy, con la pretensión de construir rascacielos y alguna otra cosa más, ¿no? Cuando lo que se está destruyendo es además todo el tejido social que se ha ido generando, no solamente ya, por supuesto, nos saltamos el siglo XVIII, que afortunadamente, pues bueno, nadie se va a atrever a emprender un derribo ni de la fábrica de tabacos, por ejemplo, o de la fábrica de artillería, o de algunos ejemplos más que tenemos en esta ciudad del siglo XVIII. Pero solamente se cuenta eso también del siglo XVIII, nada más que la monumentalidad del XVIII. El siglo XIX como que no existe en cuanto a edificaciones, no se tratan ni se estudian, y además si desaparecen no pasa nada, porque total son fábricas, que es feo, ¿no? En ese sentido es en el que se pierde completamente, además, no ya solamente la memoria histórica de un edificio o de una industria, una empresa como la Trinidad, sino de todo lo que es el tejido social de una ciudad y de su desarrollo industrial a lo largo de todo, de 100 años y de 200 años, ¿no? Porque no se valora. Entonces, como aquí esto no es barroco, la arquitectura industrial no se considera un valor, se considera que tuvo su utilidad y una vez que perdió su utilidad ya no sirve para nada, parece que no tiene que conservar memoria, ni siquiera se les reconocen esos valores artísticos, los valores arquitectónicos de su momento, de sus estilos arquitectónicos, del empleo de determinados materiales, también están diciendo mucho y también son una fuente de información para la historia. Por tanto, en primer lugar hay que hacerle preguntas al monumento, al espacio, al edificio. ¿Qué ha sido? ¿Qué es? Y desde luego, ¿qué quiere ser? El edificio no puede ser un elemento, el monumento no puede ser algo inerte, algo simplemente subsidiario de las intervenciones de cada época. Cada época lee el patrimonio de una manera determinada, pero el bien permanece, luego por tanto al bien hay que hacerle las preguntas pertinentes. Es decir, lo que estoy echando en falta es un análisis desde el punto de vista de la arqueología industrial, tal como se ha hecho en otros lugares, un análisis científico de este monumento, de este importante ejemplo del patrimonio industrial de Andalucía, y a partir de ahí establecer unas líneas directrices, ¿no? Un plan director, un master plan que en fases o de una sola vez sea capaz de proporcionar un futuro decente para este espacio del trabajo que es la Trinidad. La ciudad de Sevilla tiene muchas asociaciones de carácter o de corte patrimonial, de defensa del patrimonio, pero habíamos visto que no existía ninguna que se dedicara especialmente a este patrimonio nuevo, ¿no? Patrimonio industrial, este espacio nuevo que se diseña en Sevilla a finales del 19, primero del 20. Y claro, es una pena no tener algo que protegiese esta arquitectura, este espacio, este urbanismo, esta antropológica, y se perdiera. De hecho, ahí estaba la Piqueta, que cada día era una montaña menos que existía al levantar. La reconsideración de todos los errores que se han cometido en relación con esta fábrica, con este entorno, podría ser una piedra de toque perfecta para demostrarle a los ciudadanos que construir la ciudad de las personas realmente se puede conseguir a partir de la participación, a partir de la colaboración de los técnicos, a partir de la revisión de los errores cometidos y sobre todo permitir que una zona degradada como es esta de la avenida Miraflores, desde el punto de vista de su tratamiento urbanístico, también de la crisis social y económica que afecta a numerosos de sus pobladores, tengan aquí en la Trinidad una oportunidad de formación, una oportunidad de memoria y una oportunidad de futuro, creando un elemento, un núcleo potente, dinamizador, que revierta de una manera considerable en mejorar la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos que aquí viven y que le tienen un cariño especial a este lugar, y que a la mayoría de los sevillanos, cuando les traes aquí, realmente se quedan sorprendidos por la entidad, por el valor, por el carácter y por la belleza de este sitio. Lo que hemos intentado siempre a lo largo de todo este tiempo que llevamos de reivindicación y de lucha
utilizando los medios legales y los medios que la administración facilita, es la revisión del expediente de catalogación de bien de interés. Se catalogó pues como bien de interés etnológico, se catalogó, se valoró y se hizo el expediente solo recogiendo una parte de la edificación, y nosotros lo que estamos solicitando es que se revise esa calificación y que el expediente BIC se haga de la totalidad de la edificación y de su entorno, sin destruir nada. Con lo cual tendríamos espacio suficiente para el centro cívico que necesita el barrio, pero al mismo tiempo tendríamos un sitio para recuperar esa memoria histórica. Los vidrieros sopladores están interesados, siguen existiendo, siguen vivos, saben su técnica, son los encargados de transmitir un oficio, una habilidad y una sabiduría en el tratamiento de un material como es el vidrio, o como en cualquier otro caso, ¿no? Y la formación de una escuela-taller, de un museo que realmente recuperara la memoria, un centro de interpretación, llamémosle, más que museo, que es más estático, ¿no? Un centro de interpretación en donde se pudiera visitar todo el edificio, en donde se interpretara y se comprendiera de verdad cuál era la funcionalidad de este edificio, máquina, de este gran edificio que desde luego es único y que si lo perdemos gran parte de nuestra historia. Aquí es donde tenemos un proyecto donde se pueden proyectar realmente, donde se pueden concitar todas esas ideas, esas metodologías, y realmente conseguir que la Trinidad forme parte de ese nuevo sueño que podría ser una ciudad de Sevilla más habitable, más integral, más plural, conectada con su pasado, y evidentemente lo que pedimos siempre para este espacio, ¿no? Que se reconozca su memoria a través del Museo del Vidrio de la Trinidad, que forme parte de las necesidades de los ciudadanos a través de un centro cívico de barrio, y luego que contribuya a la dinamización, a la formación y al empleo a través de una escuela-taller de alto nivel en relación con el diseño tradicional y con el diseño innovador, que permita que otra vez la Trinidad sea avanzadilla de la nueva industrialización que Andalucía y Sevilla necesitan. Un primer objetivo: defendimos el barrio, conseguimos la conservación, la eliminación de esa actuación urbanística que se iba a hacer sobre él, de derribo de casas para la construcción de carreteras, se derogó, y una vez que eso se consiguió, vimos el objetivo sobre la fábrica de vidrio de la Trinidad. Que se le diera un poco de vida al horno, como si estuviera funcionando a los hornos. Se repararan las arcas, porque las arcas pueden tener, la más antigua aquí puede tener unos 80 o 90 años, Estoy hablando de arcas que pueden tener cerca de los 100 años, Y bueno, y si se habilitara esto como un centro social, sería estupendo, Y si se hiciera un museo del vidrio conjuntamente con una escuela-taller, pues sería estupendo, que siguiera Sevilla con su tradición del vidrio. Porque esto no es un, por lo menos sí pienso yo, ¿no? Que no es un trabajo, verá, que nos lo encontramos ahí a la huerta de la esquina, que bueno, que si no lo hay aquí en Sevilla, pues lo hay en Granada, en Córdoba. No. Que no es un trabajo común aquí en Andalucía. Entonces, pues yo creo que si se perdiera el vidrio, se perdería una tradición.